Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Le agradezco a Dios por todos los que de ustedes están orando por mí, por mi familia, por mi salud. Le doy gracias a Dios porque poco a poco, así de una forma lenta pero progresiva, he podido tener más fuerzas, ¿verdad? Y agradezco al Señor porque Él me permite con esfuerzos y con sacrificios, ¿verdad? Pero me permite por lo menos tener estos momentos para compartirles la palabra cada 2 veces al mes y que el Señor me da ánimos y fuerzas para hacerlo. Le doy muchas gracias a Dios, es un regalo de Dios cada día. Y agradezco sobre todo a los que se acercan conmigo y me alientan, me animan, los que oran por mí, que me lo dicen, los que me mandan mensajes o me hablan por teléfono. Muchas gracias, sobre todo a ustedes por su acercamiento, porque todos necesitamos aliento, todos necesitamos una palabra de ánimo, todos necesitamos ser alentados y somos instrumentos de Dios para animarnos mutuamente. Así que con mucho gusto quiero continuar, hermanos, con ustedes el estudio que estamos teniendo en la carta a los Hebreos. Muy importante este estudio, verdades muy importantes estamos aprendiendo y algunos de ustedes las están repasando, porque aunque a veces son cosas conocidas por algunos, no está de más volverlas a repasar, recordarlas y afirmarnos en las mismas. Y me da mucho gusto que haya hermanos nuevos creyentes aquí que están aprendiendo estos preceptos, que se los lleven toda su vida cristiana, porque esta carta se escribió pues para hablarnos de nuestra gran salvación que tenemos y todo lo que eso implica, y cómo es que no siendo nosotros judíos ni israelitas, somos el pueblo de Dios, y siendo nosotros el pueblo de Dios, Dios tiene para nosotros y nos ha dado grandes bendiciones y muchas realidades espirituales que luego se nos olvidan o luego las descuidamos en nuestra lucha cotidiana con nuestros desafíos y retos que tenemos constantemente. Yo le animo a que usted siga leyendo, vaya leyendo el libro de Hebreos conmigo, vaya avanzando en su lectura ahí. Ahorita vamos en qué capítulo, ¿se acuerdan? En el 3, muy bien, gracias hermanos. Estamos aprendiendo lo que Dios quiere mostrarnos a través de esta porción de la Biblia. Y recuerden que la carta a los hebreos es precisamente una epístola donde él está escribiendo, el escritor inspirado por el Espíritu Santo está escribiendo, y todo lo que va diciendo tiene relación con lo que acaba de decir, todo lo que escribió tiene relación con lo anterior, y vamos revisando esta carta en orden, pero vamos acumulando lo que ya vimos y lo vamos agregando, y no hay que perderlo de vista. Si hay alguien aquí que no ha estado en los primeros 3 temas, están los temas ahí en la página de YouTube para que usted los vea, los estudie junto conmigo y pueda edificarse y pueda ponerle incluso esos estudios a un grupo que usted junte en su casa y puedan estudiar la palabra de Dios, porque es lo que estamos haciendo. No nos estamos inventando nada. Estamos estudiando la palabra de Dios, que es el motivo de lo que nos congrega. Somos cristianos bíblicos y
¿Es la palabra de Dios el centro de nuestras vidas o debería serlo? Si nosotros nos decimos seguidores de Jesucristo y creemos que Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y creemos que Jesucristo dijo que este libro era verdad, era cierto, pues nosotros tenemos que aprovecharlo. Entonces, hermanos, el tema 4 que tenemos ahora, gracias a los hermanos de proyección por ayudarme, gracias a los hermanos de dirección por dirigir nuestra reunión. Vamos a entrar a este tema. Espero que ya lo tengan nuestros hermanos cargado ahí, la presentación. Vamos a Hebreos, por favor, capítulo 3. Si me acompañan, por favor, a leer Hebreos 3. Hebreos 3. Gracias, hermano. La importante instrucción para aprovechar nuestra gran salvación. Porque el libro, esta carta a los Hebreos empieza precisamente hablando de cómo Dios nos habló a través del Hijo. Después de enseñarnos que el Hijo es superior a los ángeles y que a través de él Dios nos ha hablado ahora, que Dios no habla a través de sueños, visiones u otro tipo de cosas. Dios ha hablado por medio de Jesucristo y nos ha dejado su palabra escrita. Y Él es el Hijo de Dios y todo lo que Él nos ha dicho es muy importante que lo tomemos en cuenta, lo atendamos para no andar a la deriva, para que nosotros no recibamos las consecuencias de la desobediencia, que aprovechemos la gran salvación que tenemos porque el Hijo de Dios, el hombre perfecto Jesucristo, vino y se entregó por nosotros para llevarnos a Dios. Vino para librarnos del poder del pecado y de Satanás. Vino para auxiliarnos en nuestras luchas y pruebas, en nuestras tentaciones. Pero dice el capítulo 3 que el Hijo de Dios es enviado y ese sacerdote, enviado de Dios, ese apóstol y ese sacerdote que Dios ha provisto para nosotros. Leamos el capítulo 3, por favor. Alternadamente. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación,
¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dicen los primeros versículos que estudiamos el domingo pasado, el antepasado, ¿recuerdan? Versículo 1, capítulo 3. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, o sea, sopesen, reflexionen en el apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús. Y todo lo que vimos, todo lo que acaba de mencionar en los dos capítulos anteriores tiene que ver con Jesucristo y su gran obra por nosotros. Pero aquí habla de su fidelidad, dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y habla de la fidelidad de Moisés y compara la fidelidad de Moisés con la fidelidad de Jesucristo. Y dice el 3, tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra de la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Y recordamos el domingo antepasado cómo Moisés fue fiel, cómo Dios dio la cara por él en los momentos tan difíciles donde el pueblo, incluso su propia familia, lo atacó, lo criticó, porque Moisés estaba siguiendo las instrucciones de Dios, dirigiendo al pueblo, instruyéndolo, juzgándolo, pero que en esa fidelidad que fue muy grande de Moisés durante esos 40 años, dice, pues Jesucristo es más fiel, porque Jesucristo dice en el 6, todos juntos, por favor, me acompañan en el 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza. Y recordábamos cómo Jesucristo está por encima de su casa, que somos nosotros los que hemos creído en Él, y Él está al pendiente de nosotros, Él está como un hijo sobre su casa, no como Moisés que estaba en medio de la casa de Dios haciendo lo poco que podía, pero el Señor Jesucristo está por encima de nosotros, viendo por nosotros, y lo que nosotros debemos hacer es retener nuestra confianza, confiar en Él y descansar en la esperanza que Él nos ha dado. Entonces el versículo 7 empieza con una frase. Decía un maestro que me enseñó interpretación bíblica. Decía que una de las frases más importantes de la Biblia, de esas frases más importantes de la Biblia es esta: por lo cual, a fin de, debido a, porque esas frases en la Biblia señalan, en este caso, que lo que viene es una consecuencia muy importante que hay que considerar. Dice, por lo cual, o sea, por todo lo anterior que se acaba de exponer sobre Jesucristo, su obra, su fidelidad, por todo lo anterior, debido a todo lo anterior, viene una instrucción que se nos recuerda a todos nosotros. Versículo 7. Juntos, por favor, ¿qué dice el 7? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, soy su voz. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y aquí el escritor de Hebreos a los creyentes que eran israelitas y a nosotros también nos va a recordar una instrucción importantísima y la ilustra o la enfatiza con un mal ejemplo que tenemos que evitar.
Y aquí empieza a citar el Salmo 95, esta porción que está aquí, por eso en sus Biblias está hacia adelante, así con una sangría, porque es una citación del Salmo 95 en el Antiguo Testamento. ¿De quién viene esta instrucción, hermanos? Dice, como dice el Espíritu Santo. Es muy interesante porque el escritor dice así, porque ¿quién inspiró las escrituras? El Espíritu Santo las inspiró. ¿Qué es la inspiración? ¿Qué es la inspiración? Es el acto sobrenatural de Dios por el cual Dios habló a los hombres para que escribieran su palabra y los dirigió para que la asentaran por escrito lo que Dios quería que escribieran sin error, usando todo lo que esos hombres sabían y lo que esos hombres eran, usando su personalidad, su carácter, su temperamento, pero que al escribir, escribieron lo que Dios quería y escribieron sin error. Eso es la doctrina de la inspiración. Y el Espíritu Santo fue el que inspiró las Escrituras, porque dice segunda de Pedro que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién escribió el Salmo 95? Lo escribió David. Pero ¿quién inspiró ese escrito? Y el Espíritu Santo nos está hablando ahora a nosotros, hermanos, al leer esto. Estamos leyendo las palabras del Espíritu Santo a nosotros. Y dice la instrucción: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego viene el ejemplo negativo, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Ve cómo es que viene una instrucción y luego viene un ejemplo? Como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, mira hijo, tú cuando vayas a un lugar y está una conferencia, pon atención, siéntate, no estés platicando y no te salgas y entres como otras personas que están ahí faltando al respeto, platicando o entrando y saliendo constantemente. Le pones el ejemplo de lo que no debe hacer. Pues aquí hay un ejemplo de lo que no deberíamos hacer nosotros y de lo que sucedió con estas personas que lo hicieron. Entonces, esta instrucción tan importante viene ahí. Miren en la Biblia de las Américas, léanlo en su Biblia, que la traducción Reina Valera 60 que usamos nosotros, pero mírenlo cómo lo expresa la Biblia de las Américas. La instrucción, ¿cuál es? Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Espíritu Santo a todos nosotros. Y el mal ejemplo, ¿cuál es? ¿Lo leemos? Como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La instrucción es muy clara, que si escuchamos hoy la voz de Dios, no endurezcamos el corazón. Y el ejemplo es un tremendo ejemplo del cual espero que el día de hoy
todos nosotros aprendamos si abrimos nuestro corazón, porque esta instrucción es importantísima. Esta instrucción de si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, es una instrucción importantísima para toda la vida cristiana, para todas las etapas de nuestro andar, para nuestra relación con Dios, para nuestro crecimiento cristiano, para ver las bendiciones de Dios en nuestra vida, para evitarnos tantos problemas y tantas caídas y tantas desviaciones, para evitarnos las consecuencias del pecado, para ver las mayores bendiciones de Dios realidad en nuestra vida. Esta es una instrucción importantísima que tenemos que enseñarla a todos, enseñarla a nuestros hijos sobre todo. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Pero para entender esta instrucción, primero hay que entender en qué consistió el mal ejemplo de Israel y qué consecuencias tuvo. Vamos al Salmo 95, por favor, hermanos. Marquen Hebreos 3, Salmo 95. Tenemos que entender primero en qué consistió el mal ejemplo de Israel. El Salmo 95 es un salmo que empieza con alabanza. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿De qué corazón? ¿Cómo está el corazón del salmista al escribir esto? Gozoso, agradecido con Dios, reconoce a Dios y su poder y en su vida y todo lo que Dios ha hecho y dice, venid, adoremos, prostrémonos, arrodillémonos delante de Dios. Pero luego dice, 7, si oyeres hoy su voz, me acompañan juntos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y aquí le puse las dos porciones, la de Hebreos y Salmos. Hay unas ligeras variantes muy interesantes de cómo es que el escritor de Hebreos vierte el Salmo 95, pero acá está hablando, ¿verdad? Y dice, como en el día, dice, no endurezcáis vuestros corazón como en Beriba. Y en Hebreos dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y luego dice, como en el día de Masa en el desierto. Y acá en Hebreos dice, en el día de la tentación en el desierto. Y es que el escritor de Hebreos está haciendo la traducción del término hebreo al griego para escribirlo ahí. Y en vez de poner Meriba, pone provocación, que es lo mismo que un pleito o una rencilla. Eso significa Meriba en el hebreo. Y en vez de poner Masa, como en el día de Masa en el desierto, la palabra hebrea, Masa, pone acá en el día de la tentación, porque Masa significa prueba o tentación. Es muy interesante.
¿Y cómo es que dice? Acá dice, no endurezcáis vuestro corazón. Y en Hebreos 13 dice, no endurezcáis vuestros corazones, aplicándolo a nosotros. No endurezcáis vuestros corazones. Aplicándolo a los destinatarios de la carta, no endurezcáis vuestros corazones. Así que este salmo que fue escrito 1000 años antes de Jesucristo es recordado por el escritor de Hebreos para darnos la tremenda instrucción que ya estaba ahí desde hace mucho tiempo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que vamos a entender en qué consistió el mal ejemplo de Israel. Esto nos va a llevar la mayor parte de este estudio. Porque si no entendemos en qué consistió el mal ejemplo de Israel, vamos a quedar en blanco y no vamos a ver la gran importancia de esta instrucción, que si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Empecemos con lo que Dios le había dicho a los israelitas, porque dice, si oyeres hoy su voz, Dios se los dice a los israelitas. ¿Qué les había dicho a los israelitas en esa época, en la época en la que fue Meriba, en la época de Masa, que fue cuando Israel salió de Egipto? ¿Qué les había dicho Dios a ellos antes de ese evento de Masa y Meriba? Miren, ¿qué les había dicho Dios a los israelitas? Vamos a Éxodo 6, hermanos. Éxodo 6. Estudiemos la palabra de Dios y dejemos que Dios nos hable. Éxodo 6. Moisés, y si tú nunca has leído la historia de la salida de Egipto y cómo Dios libró a Israel de Egipto y cómo Dios los condujo en el desierto, lee los primeros 20 capítulos de Éxodo. Vas a ver qué importante es esa historia. Y aquí estamos cuando Dios envió a Moisés y Moisés ya está en Egipto. Moisés, ¿cuántos años tenía cuando llegó a Egipto a sacar al pueblo enviado por Dios? 80 años. No era un jovencito. A veces que pensamos que para servir a Dios tenemos que ser jovencitos. Podemos servir a Dios en cualquier edad si Dios nos está llamando. Y Dios lo usó teniendo 80 años de edad, llega ahí con el pueblo, Dios le da señales para convencer al pueblo, les da el mensaje y miren lo que Dios les dice a través de Moisés, lo que Dios le dice a su pueblo Israel. Habló Jehová Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Ustedes el 3, por favor. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Mucha atención lo que Dios le está diciendo a este pueblo esclavo. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu
Se lee muy rápido, pero habían pasado cientos de años y varias generaciones de israelitas, lo único que sabían hacer o a lo que se habían dedicado es a ser esclavos del imperio egipcio, a estar esclavizados, a usarlos como albañiles, peones, para construir las edificaciones de los egipcios, que tenían una gran vocación de constructores. Hasta la fecha nos quedan las pirámides y muchas otras construcciones. Otras se perdieron en el tiempo, pero esas no las construyeron los egipcios. Las construyeron pueblos que los egipcios sometieron. Imagínese usted vivir día con día con la única tarea de levantarte al alba para ir a trabajar, comer lo que te den y después, cuando ya anochecía, regresar a tu casa a descansar así, de lunes a domingo. No hay días festivos, no hay días de descanso. Es un constante ir y venir, porque ahí no había ley para que les pagaran vacaciones, ni había ley para que les pagaran un salario, ni había derechos humanos, nada de eso. Era la dominación de un pueblo sobre otro, aprovechándose de estos hombres para cumplir sus propósitos y gastar menos. Y Dios les está prometiendo libertad, dice, de las duras cargas. Dice el versículo 6, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y una de las cosas que hicieron ellos es que había un aparato que se le llamaba espuerta. La espuerta era como un pedazo de piel grande que le ataban en las 4 esquinas de esta piel grande, le ataban una cuerda. Entonces funcionaba como cubeta. Iban a donde estaba la tierra, porque lo que hacían ellos era adobes de tierra con paja. Iban a donde estaba la tierra, metían la espuerta, o sea, la piel abajo, le echaban la tierra y luego le jalaban las 4 lazos que tenía y se lo cargaban uno a cada lado o con una barra aquí, y lo cargaban, y entonces iban llevando la tierra de un lugar a otro miles de veces. Las duras cargas, por eso dice, debajo de las tareas pesadas, los voy a librar. Los meteré en la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob. Dios les prometió liberación, una nueva tierra, quitarlos de esa servidumbre. Con brazo extendido, dice, con juicios grandes. Y después que los liberó, vámonos a Éxodo 15. Nos estamos saltando muchas cosas de la historia, pero vámonos a Éxodo 15. Después que los liberó, miren lo que Dios les dice. Éxodo 15, 19. Cuando salieron de Egipto y el Dios abrió el mar rojo y pasó todo el pueblo, más de 1 millón de personas, pasaron el mar rojo en seco, y Dios cerró el mar rojo cuando los ejércitos de Egipto iban a perseguirlos y quedaron ahogados. Miren qué dice Éxodo 15, 19. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Ustedes el 20, así nos vamos. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Sur,
Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso les pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 60 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Salen de Egipto, Dios les da la liberación completa, ya no había ni siquiera un ejército que los perseguía, y estaban contentos. 3 días de camino, se les acabó el agua. Llegaron a Mara, pero no podían beberlas porque el agua estaba amarga, amarga. Murmuraron contra Moisés: ¿y qué hemos de beber? Y Dios milagrosamente les endulza en agua. Les dice: ese árbol, échenlo. Y entonces el agua se endulzó. Pero lo importante de esta porción es lo que les dijo. Lean conmigo el 26. ¿Qué les dijo Dios a su pueblo? Otra vez. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová. Qué bonitas palabras. Y todo empieza con oír. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Se acuerdan que los egipcios sufrieron de salpullido, úlceras, y luego les llegó la plaga de las moscas, y luego los piojos, y luego las langostas, y tantas cosas que cayeron a los egipcios porque se negaban a dejar salir a Israel? Y Dios les dice: ninguna de esas, yo soy Jehová tu sanador. Y más adelante, vamos a Éxodo 19, Dios se los vuelve a recordar. Miren lo que les dice. Éxodo 19, 3 al 8. ¿Me acompañan? Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ojalá que Israel hubiera cumplido lo que dijo, pero no lo cumplió. Como también nosotros a veces no cumplimos
lo que le hemos prometido a Dios. Pero Dios reiteró lo mismo a su pueblo. 5, versículo 5. Si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Como podemos ver, Dios les había dado buenas noticias. Llegó a su pueblo Israel cuando más lo necesitaban y eran esclavos, y les dio buenas noticias, les dio un mensaje de liberación y salvación para ellos. Les dio como su evangelio, hermanos. Ese fue su evangelio para ellos, lo que Moisés les anunció de las palabras de Dios. Los voy a liberar, los voy a sacar de la esclavitud de Egipto, de las duras cargas, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, les voy a dar esa tierra, voy a cumplir mi pacto, los voy a sacar de aquí, los voy a sanar, no les van a venir estas plagas a ustedes, van a ser mi especial tesoro. Sencillamente oigan mi voz y hagan lo que yo les digo. Les dio promesas de libertad y prosperidad que nunca habían tenido, nunca, no sabían ellos lo que era vivir y tener su casa, vivir y tener su propio terreno, vivir y tener la libertad de ir, entrar y salir y viajar, ir y venir, cultivar, comer lo que querían comer. No tenían esa libertad, nunca la habían experimentado. Dios se las promete, sacarlos de la esclavitud. Y todo lo que Dios les dijo es, oigan y obedezcan. Pero ¿qué sucedió en el día de la provocación? En Meriba, en el día de la tentación, en Masa. ¿Qué sucedió? Éxodo 17. Ahí estamos cerquita. Revisemos Éxodo 17. ¿Me acompañan alternadamente? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sir por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon el Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Ustedes el 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Qué tremendo fue ese milagro, ¿verdad? Golpeó la peña y salieron aguas. Hermanos, era más de 1,000,000 de personas. ¿Ustedes creen que salió un chorrito? ¿Qué salió de la peña? ¿Chorros? Salió un río de la peña para alimentar para dar de beber a tantas personas. Un río. Pero dice el 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel. Y aquí está, subraya esto ahí en su Biblia. Aquí está el gran problema.
porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? A ver, lean conmigo otra vez la pregunta con la que tentaron a Jehová estos israelitas. Otra vez, por favor, con énfasis. Ok, la mitad sí le agarró a lo del énfasis. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? El pueblo altercó con Moisés porque no tenían agua, se quejaron, le reclamaron porque los había sacado de Egipto. Y al altercar con Moisés, altercaban con Dios. Y el pueblo puso a prueba a Dios, lo tentaron, en otras palabras, exigieron que Dios les demostrara si estaba con ellos o no. Por eso ese lugar se llama Meriba, por eso se llamó Meriba, porque la reclamación, el altercado, la riña del pueblo con Moisés y con Dios fue grande, que ese lugar quedó marcado con ese nombre, Meriba. Y la tentación a Dios o poner a prueba a Dios fue tan grande y tan descarada que el lugar se llamó Masa, tentación o prueba. Pero avancemos, porque a veces si no profundizamos no entendemos. ¿Por qué esto que hicieron fue una provocación contra Dios? ¿Por qué esto que hicieron y dijeron fue poner a prueba a Dios y fue completamente incorrecto? ¿Por qué? Parecía que tuvieran razón de quejarse, de murmurar y de tentar a Dios. Dice el versículo 3 que no tenían agua, dice. Danos agua para que bebamos. Y bueno, si algunos varones luego se enojan cuando su esposa no les da de comer a tiempo, ¿verdad? No está la comida a tiempo y se enojan porque tienen hambre. Imagínense Israel, un pueblo que ya se le había acabado el agua. Parece que tenían razón en ponerse a reclamar, en reñir con Moisés, con Dios, en ponerlo a prueba, porque pues pobrecitos no tenían agua. Hermanos, lo que hicieron fue un acto injusto de la pura dureza de su corazón y no tenía justificación. Hicieron enojar a Dios como a usted lo harían enojar si tus hijos, a los que les has dado comida, techo, ropa y nada les ha faltado, de pronto se te paran enfrente y dicen, a ver, demuéstrame que me amas. ¿No le daría coraje a usted? Como otros lo han dicho. A ver, ¿para qué me trajiste al mundo? No, pues se enciende uno, ¿verdad? ¿Qué, qué no ves? Como dicen en el rancho, ¿estás viendo y no ves? Miren, hermanos, vamos a investigar. Usted se va a dar cuenta. Yo no se lo voy a decir. Una de las reglas de la enseñanza es no les digas lo que ellos pueden descubrir. Descubran ustedes, hermanos, todo lo que Dios había hecho anteriormente por este pueblo, antes de Masa y Meriba. O sea, no fueron años, ¿eh? Estamos hablando de un mes aproximadamente tenían de haber salido de Egipto y ya estaban tentando a Dios, ya estaban
con corazones duros. Ya estaban ahí reclamándole a Moisés. Un mes había pasado. Pero ¿qué había hecho Dios por ellos? Por favor, en grupos de 5, de 6 máximo, lean estas porciones y vayan anotando todo lo que Dios había hecho por ellos. Vamos a tomarnos 15 minutos para hacer esto, muy importante. Adelante, hermanos, ahí con los que están cerca de usted. Júntese, grupos de 5, de 6. Lea la porción entre todos y vayan anotando todo lo que Dios había hecho para beneficio de Israel anteriormente. Participe. Esto es para nuestra propia instrucción. Júntese con otros. No lo haga solo. Hágalo con otros.
Bien, hermanos, hermanos, se lee muy rápido, pero los que ya terminaron, todavía no acaban todos, los que ya terminaron, nada más pónganse a pensar en todo lo que implicó cada cosa que Dios hizo por ellos. Implicó muchas cosas, todo lo que Dios hizo por ellos. Además, pónganse a pensar en todo lo que implicó que secara el mar, en todo lo que implicó que a los egipcios los trastornara. Fíjense, pónganse a comentar eso, los que ya terminaron. Ya estamos a 2 minutos de acabar.
A ver, hermanos, vamos a revisar lo que descubrimos en la palabra de Dios. Vamos a revisarlo, miren. Lo que Dios había hecho por ellos. Había sido tremendo lo que Dios había hecho por ellos. Había sido extraordinario lo que Dios hizo por ellos. Había sido portentoso lo que Dios hizo por ellos. Había sido grandioso lo que Dios hizo por ellos. Maravilloso fue lo que Dios hizo por este pueblo. Y por pura gracia, porque Dios los escogió a Israel, porque quiso. Se los dice en Deuteronomio, ustedes eran el pueblo más insignificante de toda la tierra, pero Dios quiso amarlos. Y fíjese todo lo que Dios hizo por ellos. Al salir de Egipto, son librados de la esclavitud con una mano portentosa, con milagros portentosos, las 10 plagas. Librados del imperio egipcio sin necesidad de armamento ni ejército, sino con milagros portentosos. Salieron de Egipto con riquezas, ¿sí lo vieron? Con riquezas, le pidieron a los egipcios alhajas, joyas, y los egipcios les dieron con tal de que se fueran. Ya váyanse, te doy lo que quieras, pero ya váyanse, que nos vamos a morir todos. Eso pensaban, ¿no? Y eran más de 1 millón de personas, dice ahí en el capítulo, que es el 12, el 12:37, 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. A ver, ¿cuántos niños tenían en aquella época? ¿Verdad? Eran más de 1 millón de personas que iban, y aparte un montón de gente que además se les pegó ahí. Fíjese. Eso no se hace en 1 hora, no sale 1 millón de personas de una ciudad en 1 hora ni en 2. Eso les llevó tiempo, y con todos sus animales, con todos sus, imagínense, eran millones de personas, un movimiento tremendo de gente. Durante el viaje, la columna de nube los estuvo guiando. Y eso fue durante los 40 años. La columna de fuego en la noche alumbrando, tenían hasta iluminación en la noche y sombra en el día. Dios abre el mar rojo, ¿verdad? En el cruce del mar rojo, Dios abre el mar rojo para que pasaran como mojaditos, nadando en seco. No había otra manera de cruzar el mar. No podían ponerse a hacer puentes, estaban siendo perseguidos y lo pasaron en seco. Dios lo abrió por el viento y dice que las murallas de agua estaban a un lado y hacia otro. A mí siempre si yo hubiera sido uno de los israelitas, aprovecho a pescar ahí, ¿verdad? Iba un pececito y órale, ¿verdad? Ahí estaban, abrió el mar rojo y cerró el mar cuando el ejército de Faraón, ¿qué? Los estaba persiguiendo, cerró el mar y se ahogaron todo el ejército egipcio. Después, al llegar a Mara y Elim, en Mara no podían tomar las aguas y Dios les dijo, ese árbol échenlo. ¿Y cómo sabía Dios que ese árbol iba a ser para que sanara las aguas? ¿Cómo sabía Dios? Él lo hizo, ¿verdad? Qué casualidad que era un árbol, ¿verdad? Y que fue echado en las aguas. Me hace recordar que Jesús fue crucificado en una cruz, en un madero, y fue crucificado por nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo es que se endulzaron las aguas? Y bebieron todos. Bebieron, entonces
Eran más de 1 millón de personas. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y palmeras, ¿verdad? Y los llevó a un lugar donde había palmeras, agua. Dios los estaba conduciendo, pues ellos nunca habían recorrido ese camino, Moisés tampoco. Dios los estaba llevando, fíjese. Y entonces, en el desierto de Sim, Dios los comienza a alimentar de manera milagrosa. Empezó a caer, ¿qué? El maná. De lunes a viernes caía el maná. Bueno, de domingo a viernes caía el maná, y el sábado caía, el día anterior caía doble, para que el sábado descansaran y no recogieran nada. Dios los alimentó de manera milagrosa y hasta hizo venir codornices que caían en el campamento, ni siquiera tenían que salir a cazarlas. Y luego sucede lo que estamos estudiando. ¿Por qué esto que le hicieron a Dios y a Moisés en Mara, en Masa y Meriba, de ponerse a reclamarle, a reñir con Moisés porque no tenían agua, y a decir que por qué nos sacaron de Egipto para que muriéramos de sed, y poner a prueba a Dios? ¿Por qué fue una provocación? ¿Por qué fue algo grave? Porque Dios ya había hecho por ellos todas estas cosas. Dios ya les había demostrado sus cuidados, su poder, su fidelidad. Ellos no tomaron en cuenta eso, lo que Dios había hecho por ellos. Y fueron y pelearon con Moisés porque no tenían agua. Provocaron a Dios con esta actitud, sino también lo pusieron a prueba cuando afirmaron, dice Éxodo 17:17, por favor, 17:7 al final, la pregunta que leímos hace rato. Léala conmigo otra vez. Éxodo 17:7, ¿qué dice? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? A ver, hermanos, notemos la gravedad de esta actitud. ¿Sí la ve? ¿Sí la ve? ¿Sí la vemos? La gravedad de la actitud de Israel. Dios ya les había mostrado su poder. Dios les había demostrado su amor, sacándolos de Egipto con las plagas, dándoles riquezas, ganados, dándoles la libertad, abriendo el mar, protegiéndolos de los egipcios, dándoles de agua, dándoles comer. Dios ya les había mostrado su fidelidad, su amor, los beneficios que nunca tuvieron antes siendo esclavos. Los había liberado, los había sacado y los estaba cuidando. Fue una grosería lo que le hicieron al Señor. Fue una auténtica ofensa. Decir, a ver, ¿está Dios entre nosotros o no? Por favor. ¿Qué no viste todo lo que Dios hizo por ti? ¿Qué no viste cómo abrió el mar? ¿Qué no viste cómo te sacó de la esclavitud de Egipto sin, iba a decir sin disparar una bala, pero sin disparar una flecha? ¿Eh? ¿Cómo te sacó de la esclavitud de Egipto sin luchar? ¿Cómo te dio riquezas sin que las trabajaras y ya llevas montones de joyas y oro? ¿Cómo te dio de comer? ¿Cómo el pan cae cada día y tú vas y sacas y comes ese pan? ¿Cómo Dios te da esa nube y esa iluminación? ¿Y cómo te los va guiando a 1 millón de personas para que no se perdieran en el desierto? ¿Qué no ves? Todo lo que Dios ha hecho por ti. Dan ganas de tomarlos y sacudirlos, como dan ganas de tomar y sacudir a muchos cristianos que están dudando de Dios y su fe es tan débil que no se dan cuenta de lo que Dios ya ha hecho por ellos desde que nacieron. Lo que Dios ha hecho por nosotros desde que fuimos salvos.
cómo te sacó de esa enfermedad, cómo te dio el trabajo cuando pensabas que no lo ibas a poder encontrar, cómo el Señor te dio hijos cuando pensabas que no los ibas a tener, cómo el Señor te levantó de ese fracaso matrimonial y ahora tu matrimonio está bien. ¿No te acuerdas? Eres duro de corazón. ¿De dónde surgió esta actitud? Esta triste y terrible actitud de Israel. Surgió de un corazón endurecido que no hizo caso a la voz de Dios. Volvemos a Hebreos. Hebreos 3:7. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, o sea, lo pusieron a prueba a Dios y vieron mis obras 40 años. Pero dice el versículo 7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No fue la única ocasión que el corazón endurecido de estos hombres se manifestó. Lea, por favor, Éxodo, lea Números, todo el recorrido de Israel en el desierto, 40 años, hubo frecuentes rebeliones de Israel a lo que Dios les había dicho. Por eso dice ahí, mire lo que dice el versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis, ¿cuántos años? 40 años viendo cómo el maná caía, cómo la nube estaba ahí, cómo Dios les abría agua de la peña, 40 años viendo el cuidado de Dios. Dice esa porción en Éxodo, en Deuteronomio, una porción que dice que sus vestidos nunca se envejecieron ni sus pies se les hincharon. Pero no hacían caso porque eran duros de corazón. A veces uno no entiende a Israel, pero hermanos, amigos, ahí nos reflejamos nosotros. Tristemente tengo que decir que una época de mi vida yo me parecía un poco a Israel, o un mucho. Sí, hablando de la verdad, sí, yendo al templo, sí, dando mis diezmos, sí, participando en un ministerio, sí, haciendo aquello que se supone que un cristiano tiene que hacer, sí, pero duro en el corazón. ¿Y cómo se sabía que yo era duro en el corazón? Porque iba a mi casa, andaba fuera de las reuniones, desobedeciendo a Dios, viendo pornografía o haciendo malos negocios o en vicios o criticando a otros o murmurando o siendo envidioso, flojo. Desconfiando de Dios, con un corazón endurecido, como estos hombres que lamentablemente habían visto el poder de Dios, habían recibido la liberación, habían visto su amor y fidelidad, sus beneficios, hasta habían recibido beneficios económicos. Como muchos de los que estamos aquí, Dios nos ha bendecido hasta económicamente y nos ha dado bastante. Y estos hombres escogieron hacer caso omiso a la voz de Dios, se endurecieron, por eso Dios se enojó con ellos. ¿Cuántos años? 40. ¿Y cómo describe Dios a este pueblo?
Ahí está, 3:10, todos juntos, por favor. Hebreos 3:10. ¿Cómo lo describe? A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Dios describió a este pueblo como un pueblo que se desviaba fácilmente, se extraviaba, como muchas veces hemos sido. Sabemos cuál es el camino correcto, pero nos tomamos nuestras desviaciones, nos extraviamos un rato. ¿Cuántas personas han dejado de asistir, de congregarse a nuestra iglesia Betel y después de años en el que la vida les ha pegado, vuelven otra vez? Bendito sea Dios que vuelvan, pero ya no te vayas del Señor, por favor. Otra vez a extraviarse, a vagar, a ver cómo te va en la vida, y todo por desconfiar de Dios, todo por un corazón duro. Un pueblo que no conoce los caminos, que no los quiere entender, no conoce los caminos de Dios, significa no los quiere entender, no quiere ver. Por eso esta advertencia, hermanos, que nos da el escritor de Hebreos es importantísima. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la consecuencia final de esta mala actitud, de este corazón endurecido que escucha la voz de Dios, pero no oye, no hace caso? ¿Cuál fue la consecuencia final? Dice el versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entraron a la tierra prometida, murieron durante los 40 años que Israel anduvo errante. Fue el colmo de un pueblo que no hizo caso a Dios y se endureció en su corazón. No entraron a las bendiciones, no vieron los beneficios más grandes que Dios tenía para ellos. No vieron el cumplimiento de la promesa de Dios por ser duros de corazón, por escuchar y no hacer caso. No llegaron a la tierra prometida. Lo único que conocieron toda su vida fue la esclavitud y los 40 años vagando en el desierto con un dinero que no podían gastar. Bien ricachones con un dinero que no podían gastar, porque en el desierto, ¿qué hay? ¿A quién le compras? Con una tierra que no podían cultivar, con una morada que no podía, una habitación que era de tienda en tienda y cambiarse y cambiarse. Nunca experimentaron eso, nunca recibieron el cumplimiento de la promesa de Dios. Llegaron al colmo. ¿Por qué no recordamos el colmo al que llegaron, hermanos? Números 13, por favor. Y todo está escrito para amonestarnos, o sea, para prevenirnos a nosotros, dice Corintios 10, que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Seamos advertidos el día de hoy. ¿Me acompañan? Vamos a hacer la lectura ágil. Algunos de ustedes, nuevos creyentes, la primera vez que van a leer esta porción, por mucha atención. Israel ya llegó fuera de la tierra prometida. Pasaron algunos meses, Israel ya llegó. Esto fue antes de los 40 años. Israel llegó y mandaron 2 espías a reconocer la tierra. Moisés mandó 2 espías, entre ellos iba Josué y Caleb.
12 espías, y estos volvieron después de reconocer la tierra y dieron su informe a todo el pueblo. Ya estaban por entrar, Dios les había dicho, ya está la tierra prometida, allá están las bendiciones, allá están las casas que no edificaron, las viñas que no plantaron, ahí está todo para ustedes, entren. Dice el versículo 25, 13:25 de Números. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Ustedes el 26. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual os enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. El pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a los gigantes. Me imagino que así lo dijeron. Vimos a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Ya estaban derrotados, fíjese, lo que es la desconfianza, el temor. Y así les parecíamos a ellos. Siguen ustedes, hermanos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trajiste, Jehová, a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Note bien lo que Dios esperaba de ellos. Dice, ¿hasta cuándo no qué? Dios quería que le creyeran, que confiaran en Él. Y no era una confianza ciega, era por todo lo que Él había hecho por ellos. 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, luego irán luego los egipcios,
que en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Miren, entonces Jehová dijo, continúo yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Moisés intercede por el pueblo y Dios perdona al pueblo, pero hay una consecuencia. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, y todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. Qué tremendo. 10 veces lo pusieron a prueba a Dios. Y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Cuál fue la raíz del problema? Oyeron, pero su corazón estaba. ¿Y cuál fue la consecuencia? No recibieron las más grandes promesas de Dios, no las vieron. Murieron en el desierto. Ese día que pasó esto, los 10 espías que habían hablado mal murieron en el instante. Y todas esas personas mayores, en 40 años de andar en el desierto, que Israel empezó a dar vueltas en el desierto, 40 años, en esos 40 años se murió toda la generación de esos hombres. Duros de corazón, que oyeron, pero no hicieron caso. ¿Y cuál es la raíz del problema? Volvemos y terminamos ahí en Hebreos 3, hermanos. ¿Cuál es la raíz del problema? Leamos el versículo 15 al 19 de Hebreos 3. Hebreos 3, 15 al 19. Todos juntos, por favor, puestos de pie para que leamos esta porción. ¿Me acompañan? Hebreos 3, 15 al 19. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo,
sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa. ¿Cómo lo resume, hermanos? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron, hermanos? Los israelitas. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Sí, la mayoría. ¿Con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Pues iban a llegar a un lugar donde iban a descansar y a prosperar. ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y el 19 nos indica la raíz del problema del corazón duro, de nuestro corazón cuando se endurece. Lean conmigo el 19 otra vez, hermanos. Hermanos, este mensaje, esta instrucción de hoy es de advertencia. El gran problema de Israel fue la incredulidad. ¿Y qué es incredulidad? ¿Me acompañan a leer? Negarse a creer o confiar en Dios, aun cuando Él nos ha dado razones para creer. Y si usted ya se dio cuenta, ¿cuál es la manifestación externa de la incredulidad? Porque la incredulidad aquí afecta el corazón. ¿Cuál es la manifestación externa de la incredulidad? La desobediencia. Yo tuve que reconocer eso cuando en la época de mi vida me di cuenta de que estaba siendo desobediente a Dios en mis finanzas. Tú tienes que reconocerlo si tú te das cuenta de que estás siendo desobediente en congregarte con tu pueblo, con el pueblo de Dios, desobediente en dar el diezmo, desobediente en llevar a tu mujer con sabiduría y con amor, desobediente en sujetarte a tu marido, desobediente en hacer tus negocios con honestidad, desobediente en tantas cosas. Lo que tienes que reconocer es que adentro de tu corazón eres incrédulo, porque no crees que Dios pueda darte el sustento con un trabajo honesto, porque no crees que Dios pueda darte el sustento cerrando tu negocio los domingos. Dudas que si cierras el negocio los domingos, Dios no te va a dar el sustento que te puede dar. Hay incredulidad adentro en el corazón. Dudas que el Señor te puede levantar de esa enfermedad, darte la suficiente salud para servirle y hacer lo correcto. Dudas de que el Señor puede darte el trabajo que necesitas y no prestarte a trabajos raros, extraños, donde engañas a las personas, donde les vendes gato por liebre. Dudas que el Señor te pueda prosperar si das todos tus impuestos. Y por eso Dios no nos prospera y por eso no llegamos a las bendiciones. Y jóvenes dudan de que Dios les pueda dar a su mujer, a su esposa o un cristiano que ame a Dios y que lo traiga de donde quiera traerlo, pero dudan y entonces se meten en una relación con alguien que no conoce a Dios y después les va de la patada. ¿Cuándo entenderemos que el Señor quiere que le creamos, que confiemos en Él y le obedezcamos? Porque eso nos lleva a las mayores bendiciones. No es fácil. Sobre todo porque vivimos en un mundo donde el pecado nos engaña y nos quiere seducir y nos quiere decir, tú puedes encontrar esta bendición y no necesitas obedecer a Dios. Tú te puede ir bien aquí y no necesitas hacer las cosas como el pastor dice, como si fuera como el pastor dice, ¿no?
Tú puedes alcanzar el éxito y haciendo otras cosas. No, la Biblia ya está anticuada. Y ahí está el problema: incredulidad. Que la dejamos que se llene aquí, que nos empiece a dominar y se empiece a meter. Y terminamos desconfiando de Dios. Nada más de dientes para afuera decimos que confiamos en Dios, pero a la hora de los cocolazos, a la hora de lo importante, ahí nos echamos para atrás. Y por eso no podemos ver a Dios obrando en nuestras vidas, cumpliendo sus promesas, porque no resistimos el vendaval de decir: me mantengo firme, obedezco a Dios, el Señor va a obrar, Él abrió el mar, Él está conmigo. Él dio el maná, Él está conmigo. Es mi Dios y haciendo lo correcto voy a prosperar. Aunque el otro que está allá, aunque el otro cristiano que está allá ande desordenadamente y parece que le va bien, no importa, yo voy con Dios porque Él sacó agua de la roca y me puede sacar de donde Él quiera lo que necesito. Aprovechemos esta advertencia. Oremos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana ya tarde. Padre, perdónanos porque a veces hemos sido como Israel. Y tal vez algunos de los que están aquí hasta te han puesto a prueba. Te han ofendido, pidiendo que tú les demuestres si estás con ellos. Se han quejado de ti, han murmurado. Perdónalo, Señor. Pero te pido que tú nos ayudes a todos a sacar de nuestro corazón la incredulidad que se ha metido como una hierba venenosa que nos está envenenando el corazón, como espinos ahí que nos están lastimando, que nos impiden creer y confiar en que tú estás por encima de lo que está sucediendo en el mundo y que tú estás en control de todo. Ayúdanos, Padre. Tú conoces nuestra vida. Yo he compartido, Señor, el estudio de tu palabra. Ahora mis hermanos son responsables. Y te pido les fortalezcas. Te pido por aquellos que están confiando, que están en la lucha. Te pido por aquellos de los que estamos así aquí, que no somos perfectos, pero estamos, Señor, decidiendo cada día confiar en ti ante los desafíos y ante toda una sociedad que parece que funciona sin ti. Estamos aquí porque creemos que tú eres el Dios que sacó a Israel de Egipto y a nosotros nos sacó del pecado. Que nos sacó a Israel de Faraón, del dominio de Faraón, y a nosotros nos liberó de Satanás. Estamos aquí que creemos que somos un pueblo, que tú, Señor, abriste el mar rojo y sacaste a Israel, y a nosotros nos abriste el rojo de la sangre de Cristo por el cual nosotros hemos cruzado a ti. Y tú, Señor, nos has dado tantas bendiciones aún desde antes de que fuéramos cristianos, y has hecho tantas cosas en nuestra vida. Ayúdanos a confiar. Como dijo aquel hombre cuando le iban a sanar a su hijo lunático: creemos, ayúdanos a nuestra incredulidad. Fortalece a todos los que están conmigo en ese camino de confiar en ti, y ayúdanos a hacer los ajustes que tenemos que hacer y abandonar este corazón duro que oye pero no hace caso.
Te lo pido en el nombre de Cristo. Y así como estamos en actitud de oración, hermanos, esto es para toda la vida cristiana. Y esto es para hacer un alto en el camino hoy. Y si Dios te mostró algo hoy a través del estudio de su palabra, entrégaselo al Señor. Ve a tu casa después de ver el fútbol o lo que quieras hacer. Que las cosas de este mundo no te distraigan. Entrégale al Señor cualquier tipo de incredulidad, aunque sea pequeña. Cualquier tipo de desconfianza, aunque sea pequeño. Sanea tu corazón, límpialo de desconfianzas. Y si tienes miedo, temor y dudas, es normal tener miedo, es normal tener dudas. No, pero no te dejes dominar por eso. Aférrate a lo que el Señor hizo en el pasado, a lo que el Señor dice en su palabra. Por eso nos la dejó. Pero también recuerda tantas bendiciones que Dios te ha dado. Aférrate a eso también. Y empieza a obedecer al Señor en las áreas donde has desobedecido por incrédulo y porque tu corazón se ha endurecido. Arregla eso pronto, porque si no lo arreglas no vas a ver las bendiciones de Dios, no vas a ver a Dios obrando en tu vida, no vas a ver la prosperidad que Dios te puede dar en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, no lo vas a ver y lo vas a estar tratando de perseguir a la manera del mundo y te vas a extraviar, como ya les ha sucedido a muchos. Por favor, aprovecha. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ayúdanos, Padre, en nuestro andar cotidiano. Y levanta nuestra iglesia cada vez más, varones y damas, jóvenes y señoritas, con una confianza más profunda en ti, que combatan la incredulidad de su vida, que la echen fuera y que decidan confiar y hacerte caso. Levanta aún más creyentes así, que puedan después dar testimonio de tu mano poderosa cumpliendo tus promesas, porque te obedecimos, nada más, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús y por lo que pudimos hacer al obedecerte, porque tú nos ayudaste. Levanta, fortalece tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos.